Dios les bendiga, amados hermanos, tu hermano Benji Grajales. Estamos aquí para dar comienzo a la clase número 17. Nos estamos basando en el libro de los Hechos, ¿verdad? Hemos venido hablando preciosas clases acerca de la llenura del Espíritu Santo, el origen y la expansión de la iglesia. Y hoy vamos a seguir con una lección muy preciosa donde vamos a oír del primer milagro hecho por Jesucristo mientras estaba en el cielo, pero usando a sus apóstoles. Y se llama la clase de hoy el poder del Espíritu Santo en los creyentes. Hechos capítulo 3 del verso 5 hasta el 16. Vamos a hacer una oración para dar comienzo. Te damos gracias, Señor, porque en esta hora usted nos ha bendecido, nos ha dado un buen día, Señor, nos ha dado salud, nos ha dado, Dios eterno, dirección, fe para continuar en este camino precioso. Bendice a los hermanos que han llegado, Dios mío, para grabar esta lección, y también bendice a todos los que se van a conectar ahora o más después, porque su palabra nunca envejece, sino que siempre es fresca. Su palabra es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. Te pedimos, Señor, que nos bendiga y nos guarde, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El poder del Espíritu Santo en los creyentes. Hechos 3, del 5 al 16. El capítulo 3 de los Hechos narra, por así decirlo, el primer milagro que hizo Jesús por manos de los apóstoles. Y también narra el segundo mensaje dado por el apóstol Pedro en Jerusalén. Jerusalén era la sede de todo lo que iba a ocurrir. Era allí donde primero tenía que pulirse, por así decirlo, prepararse la iglesia para luego salir a evangelizar al mundo. Este libro de los Hechos fue escrito por el doctor Lucas, y pienso yo que como médico tenía una afinidad para poder presentar los detalles que otros, quién sabe, lo hubieran pasado por encima. Y este primer milagro fue uno de muchos que ocurrieron, y no necesariamente todos fueron mencionados. Porque allá en Hechos capítulo 2, verso 43 dice: y sobrevino mucho temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Así que en la iglesia principiante, los que usó el Espíritu Santo para hacer señales y milagros fueron los apóstoles. Amén. Y por lo tanto, no solamente es para presentar este primer milagro, sino también el doctor Lucas quiere llevarnos a oír el segundo mensaje del apóstol Pedro. Y tercero, para demostrarnos o relatarnos la persecución que va a seguir a la iglesia prontamente. Bendito sea el Señor. Sabemos que la iglesia nació en el capítulo 2 de los Hechos. Eso es un acto precioso, lo que se llama el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo descendió para quedarse para siempre en los corazones de los salvados. Y vino con gran demostración. Ya hemos hablado que fueron repartidas lenguas y alabanzas y glorificación a Dios que muchos de los que estaban allí oyeron. Ese acto no se va a volver a repetir. ¿Oyó eso? Eso es un acto irrepetible, el nacimiento de la iglesia. Pero los milagros que siguen van a seguir repitiéndose, bendito sea el Señor. La iglesia una vez se formó, y ahora estamos hablando que habían por lo menos 3.120 personas. Comenzaron, o por así decirlo, continuaron reuniéndose en el templo de Salomón. En ese tiempo todavía los judíos no cristianos, los judíos legalistas todavía, fíjense, todavía ofrecían sacrificios.
Porque no fue hasta el año 70 después de Cristo, cuando vino el general Tito, que tumbó el templo, que se acabaron los sacrificios. Pero los judaizantes continuaban haciendo eso. Pero los cristianos no iban al templo a ofrecer sacrificios. Los cristianos sabían que Cristo era el sacrificio vicario por todos nosotros. Ellos iban al templo a orar. Y aunque eran creyentes, no necesariamente refutaron o rechazaron las horas de oración que ya estaban establecidas, porque allí se hacía oración durante ciertos tiempos en el día. Y la oración de la tarde, vamos a decir, la oración culminante ocurría aproximadamente a la hora 9, a las 3 de la tarde. Amén. Era allí cuando el sacerdote judío entraba a ofrecer incienso en el altar de oro. Y por lo tanto era una hora en el cual se esperaban muchos judíos, muchos. Se llenaba el templo de gentes que iban a hacer sacrificios o estar allí a orar. Y por lo tanto, qué mejor tiempo, esto es lo que lo pienso yo, qué mejor tiempo para que Jesús haga un milagro que a las 3 de la tarde, cuando la iglesia está llena, cuando hay muchos inconversos, cuando hay muchos que creen que la ley es lo único que los va a salvar. Qué momento precioso para que no solamente sea sano un paralítico, sino que también Pedro dé su segundo sermón. Bendito sea el Señor. Así que cuando yo leo esto, yo no veo esto aquí que es coincidencia. Todo esto lleva un patrón del Espíritu Santo. Cuándo hacer las cosas y cómo hacerlas. Bendito el Señor. Por lo tanto, los apóstoles no tenían ningún problema seguir el patrón judío de la oración a las 3 de la tarde. Pero no era porque iban para el sacrificio. Bendito sea el Señor, como ya dijimos. Fueron a esa hora específicamente. Y cuando dice que eran los apóstoles, me imagino yo también y pienso que la iglesia principiante, muchos de los hermanos también iban a esa hora a orar, bendito sea el Señor, porque dice que perseveraban en oración, perseveraban en oración. El Espíritu Santo vino, pero ahí no se acabó la cosa, sino que se levantó un deseo ardiente de orar, de servir al Señor, de hacer buenas obras, de hablar el evangelio a otros, bendito sea Jesús. Y aquí el texto, antes de empezar, quiero decir que en ese templo, que era un templo precioso, había específicamente una puerta, por así decirlo, una puerta, un lugar de entrada al templo. Se pensaba que estaba al lado del Monte de los Olivos y se le llamaba a esa puerta la Hermosa. Se le llamaba la Hermosa porque era un portón, por así decirlo, que era frecuentado por mucha gente para ver su belleza. Fíjense. Tenía grandes columnas, según Josefo, un historiador judío, aproximadamente 65 pies de altura. Estaba cubierto de bronce, adornado con oro y plata, bendito sea el Señor. Y muchos, yo creo, mis amados, que iban al templo por querer entrar por esa puerta. Porque hoy en día hay muchos que van al templo, pero no es meramente porque van a buscar a Jesús. Es porque quieren ver cómo es la iglesia por dentro. ¿Qué ventanas tienes? ¿Cuánto hay aquí? Yo he ido a Europa muchas veces y las iglesias o los templos, llamados templos, han venido a ser ¿qué? Cuevas de turistas, porque lo que se va es a ver la majestad que el hombre ha hecho, pero Dios no está en ese lugar. No es bueno tener buenas puertas y buenos muebles y buena música y muchas cosas lindas en la iglesia si Cristo no está ahí. Amén. Sí, nos gustaría tener lo mejor para el Señor y yo no digo que no debemos de tener cosas lindas y buscar lo mejor que tengamos para el Señor, pero lo importante es que Cristo esté en ese lugar. Amén. Así que cuando usted vaya a un lugar, pregúntese, lo primero que va a hacer es, ¿está Cristo aquí? Aquí se adora a Jesús.
Aquí se le da la pleitesía, la honra y la gloria a Jesús, o se la estamos dando a santos, se la estamos dando a ídolos, se lo estamos dando a estatuas, se lo estamos dando a la liturgia, se lo estamos dando al sacerdote. Bendito sea el Señor. Porque lo que adorna y debe de embellecer nuestro lugar de adoración a Dios es la presencia de Cristo en ese lugar. Amén. La presencia de Cristo. No dice aquí exactamente cuántos días después de Pentecostés fue que ocurrió este milagro. No es importante decirlo, porque eso no incumbe en nada, pero sí ocurrió. Y le damos gracias a nuestro hermano Lucas, quien lo incluyó en su libro, que le mandó a Teófilo, un romano que amaba a Dios, porque el nombre Teófilo significa amador de Dios. Y nosotros hemos venido a ser bendecidos por tener esta historia que vamos a hablar hoy. Hermana Olga, léame el verso 5. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Voy a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Amén. Fíjense, todos los días, dice los versos anteriores, que todos los días almas buenas llevaban a este lisiado, a este cojo, a este paralítico, y lo sentaban al frente de la puerta de la Hermosa, porque por ahí es donde más entraban las personas. Amén. Este lisiado había nacido así, él nunca había podido andar. Era ya un adulto, pero quién sabe, no tenía familia, no tenía quien lo ayudara, por lo tanto dependía de las dádivas de aquellos que pasaban por aquel lugar. Fíjense en qué contraste, un cojo que no representa belleza ante una puerta que representa hermosura. ¿Ah? Yo me atrevo a ir un poquito más, que nosotros somos aquel cojo que nos hemos acercado al precioso, al lindo, al bello. Y aquí no estamos hablando de una puerta regular. Estamos hablando aquí de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús aquí es el precioso. Amén. Por más que queramos, amigo, mejorar nuestra condición nosotros mismos, no podemos. No podemos. Cuando nosotros fuimos a Jerusalén y fuimos a diferentes lugares, fuimos a Belén de Judea, donde nació nuestro Señor Jesús, y entramos como una capilla donde supuestamente fue edificada en el lugar donde Jesús había nacido, y vimos personas así lisiadas, personas que necesitaban estacionadas en estos lugares, porque sabían que por el número de turistas iba a entrarle buena plata. Y yo meramente me quedaba mirando en los vasos que tenían y estaban llenos de dólares, porque la gente los veía, la compasión y el deseo es ayudar. Lo que yo estoy hablando aquí es que hay una psicología detrás de todo esto. Hay personas que solamente le basta o se conforman con que todos los días le den algo para comer. Pero a este hombre le iba a traer algo mucho mejor. Este hombre iba a recibir hoy la sanidad de su cuerpo. ¿Ah? ¿Por qué de qué nos vale que todos los días nos den algo de comer y que podemos ser sanados y no queremos ser sanados? Bendito sea el Señor. Fíjense, yo estoy seguro que esta no es la primera vez que los apóstoles van a orar al templo, porque iban todos los días. Y yo estoy seguro, esta es mi opinión, que muchas veces vieron a este paralítico allí sentado, puesto al frente de la puerta de la Hermosa. Sí, no es la primera vez. ¿Por qué? Porque todos los días iban a orar, y dicen que todos los días llevaban a este pobre hombre y lo ponían allí. Lo dejaban allí desde la mañana, cuando empezaba la primera oración, quién sabe, a las 9 de la mañana, y no se lo llevaban hasta que decían el último amén, a las 3 de la tarde o después. Porque ahí era que iba el gentío, bendito sea el Señor. ¿Ah? Y sin embargo, un día llegó
en que el Espíritu Santo le declaró, le habló y dirigió a estos apóstoles, dejándoles saber que ese día ese hombre sería levantado, bendito sea el Señor. Porque estos varones no hacían nada si no era dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Fíjense, qué triste es para una persona tener que depender de otros todos los días para limosnas. Hay muchas personas en este mundo que viven en esa condición. Son dignos de conmiseración y de misericordia y de ayuda. Amén. Hoy en día no los vemos necesariamente en las puertas de las iglesias, pero los vemos en las calles, en los lugares, en diferentes situaciones. Aunque hoy en día tenemos al gobierno y empresas privadas que pueden ayudar en cierto sentido a la manutención de estas personas, sin embargo, no hay suficiente para tantos que están en necesidad. Bendito sea el Señor. Y cuando llegaron Pedro y Juan, él les rogó por monedas. Él usó su sentido de vista. Él no podía andar, no podía levantarse, pero sus ojos estaban bien claritos. Sus manos las podía levantar. Su boca podía abrirla. Y dice que le rogaba, es decir, que le habló usando su boca. Y al rogar, me imagino, hermano, que le puso la mano así, pidiendo una limosna. Bendito sea el Señor. Un día, cuando él menos lo esperaba, llegaron estos dos varones y venían a orar. Y él extendió su mano esperando recibir de ellos una moneda. Porque en ese momento este hombre no estaba buscando salud para su cuerpo quebrantado. No. Su esperanza estaba solamente en el metal. Usted ve, amigo, hay muchas personas que buscan lo que no necesariamente le va a ayudar espiritual y para siempre. Lo más importante es la salud espiritual, nuestra salvación. Hay muchos que desean ayuda de múltiples personas, pero la ayuda principal, que es la salvación del alma, esa o la rechazan o no piensan que son dignos de ella o no piensan en pedirla. Y el único que puede aquí salvar es Cristo, amigo. Nadie más, bendito sea Jesús. Debemos de pedir a Jesús que nos salve. Debemos de asumir esa postura. Señor, sálvame. Yo estoy necesitado de muchas cosas, pero lo más que necesito es tu salvación, bendito el Señor. Hermana, léame el verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Aquí vemos a Pedro tomando la directiva, porque Pedro había salido o se había destacado ahora como el líder de los apóstoles. El Espíritu Santo sale a todos los apóstoles, pero aquí en este momento el que lleva la delantera, el que se ha atrevido, el que está haciendo, por así decirlo, el que lleva la dirección aquí es el apóstol Pedro. Amén. Y Pedro ya sabemos quién era, y con Pedro andaba Juan. El que Pedro era el que hablaba no significa que Juan no estaba de acuerdo con lo que Pedro decía. Era que Juan era el más jovencito. Juan era el más jovencito. Y una de las funciones del apóstol Juan fue que cuidar de la madre de Jesús todos los días que le quedaban en esta tierra. El apóstol Juan vendría a recibir aquella gran manifestación, la revelación de Jesucristo que tenemos en el libro de Apocalipsis. Bendito sea el Señor. ¿Qué diferentes son Juan y Pedro a los líderes de hoy en día? En primer lugar, cuando aquí el hombre le dice, ¿verdad?, danos algo, Pedro le dice, míranos. Cuando a alguien se le dice a usted, mírame, es que usted espera que le van a dar algo, que algo viene de camino. El cojo, quién sabe, se alegra pensando, bueno, aquí me darán algo estos varones.
Algo que metal. Nunca se esperaba él que iba a recibir la sanidad de su cuerpo. Amén. Porque muchos hoy en día todavía no han llegado al lugar donde está este hombre en que están dispuestos a recibir algo de Dios. Pero amigo, tenemos que poner todo en perspectiva. ¿Qué es lo más importante para nosotros? La vida eterna. La vida eterna, bendito sea el Señor, estar con Jesús. ¿Ah? Todas las otras cosas vendrán por añadidura, bendito sea el Señor. ¿Ah? Este hombre tenía expectativas pero muy bajas. Él pensaba que lo que le iban a dar era moneda, dólares, metal. Pero él nunca pensaba o tenía su expectativa en que ese día se iba a levantar. Bendito sea el Señor. Pero Pedro y Juan eran muy diferentes a muchos de los que se llaman hoy en día siervos de Jesús. En primer lugar, él le dice, no tenemos plata ni oro. No somos ricos, aunque usted crea que lo somos. Hoy muchos llamados evangelistas, misioneros, líderes de grandes congregaciones, han perdido el enfoque de Cristo. Y lo que buscan es hacerse rico monetariamente, a través de lo que hacen y cómo estafan o engañan a las gentes. Por eso es que yo digo que a estos apóstoles hay que emularlos, porque no pensaron nunca que el evangelio iba a ser una manera de ellos hacerse ricos. Dios reprenda el evangelio de prosperidad que hoy en día se sigue hablando en auge. Y el perdón de pecados, el vivir una vida santa y limpia para Dios se ha puesto a un lado y ahora es meramente un negocio. ¿Cómo me puedo yo hacer rico? Usando diferentes clases de teorías y diferentes clases de cosas para poder engañar y poder sacar. Bendito sea el Señor. Estos apóstoles nunca llegaron y iban a tener mansiones. No iban a llegar a tener aviones privados. No iban a llegar a tener grandes pensiones. Nunca iban a tener grandes sirvientes que estuvieran en casa sirviéndole. No iban a llevar vidas exorbitantes. Iban a ser simples y humildes como Jesús. Cuando se nos acerque alguien con otros métodos y otras vidas que no soportan una vida de servicio y humildad como la de Cristo y estos apóstoles, abramos nuestros ojos. Porque muchos van a tener que dar cuenta a Dios cómo han usado el evangelio para engañar y para hacerse ricos y para tener todos estos lujos que yo le acabo de decir hoy en día. Eran literalmente pobres materialmente, no tenían, por así decirlo, $1 a su nombre. De lo que vivían era lo que la iglesia le proveía. Pero eran ricos en el Espíritu Santo. Eran ricos en poder. Eran ricos en compasión. Eran ricos en alegría. Eran ricos en amor. Y usted da de lo que tiene. Y por lo tanto él le dice aquí, aunque no tenemos dinero, pero te voy a dar lo que tenemos. Aquí vemos un grupo, 2 hermanos apóstoles que demuestran compasión, amor por el prójimo. Y desean hacer una obra en beneficio de este varón que nunca ha podido andar, bendito sea el Señor. Ojalá las iglesias hoy en día fueran pobres en dinero, pero ricos en poder y unción del Espíritu Santo. Amén. Porque solo podemos dar lo que tenemos. Si usted tiene a Cristo, amado, pues ofrezca a Cristo a otros. Si usted tiene el amor de Jesús, ofrézcale eso a otros. Amén. No nos cohibamos de compartir lo que Cristo nos ha dado. Si nos ha bendecido, usemos de esa bendición para ayudar también a otros. Bendito sea el Señor. Fíjense,
en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hasta entonces, decir que uno venía de Nazaret, hermano Hugo, era ¿qué? Símbolo de bochorno. Porque uno de los mismos discípulos dijo, de Nazaret nunca ha salido nada bueno. Son analfabetas, son ineducados, hablan vulgar. No es un lugar que yo quisiera decir que vengo de ahí. Pero ahora, bendito sea el nombre del Señor, no es un nombre de vergüenza. No es un nombre de bochorno, sino que ahora Pedro lo realza como estandarte, como algo de que hay que estar orgulloso, que Jesús es de Nazaret, bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame el verso 7. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí nuevamente Pedro es la voz cantante y Pedro le ha dicho en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ya el Espíritu de Dios le había declarado a Pedro que ese día, esa tarde, este varón sería levantado. Y Pedro está aquí actuando en fe victoriosa, en fe poderosa. Bendito sea el Señor, y le ha declarado estas palabras. La fe de Pedro es lo que promueve este milagro. Bendito sea el Señor. Y aquí el apóstol le dice, levántate y anda. Bendito sea el Señor. Qué bueno que aquí el doctor Lucas, como médico, nos dice cuál era el problema de este hombre. Bendito sea el Señor. Da detalles de lo que está ocurriendo. Porque cuando se dice que era cojo, alguien maybe pudo haber pensado que era que los hips, ¿cómo se dice eso en español? Las caderas no le trabajaban. O era que estaba mal de la rodilla, como un sinnúmero de gente hoy en día, que dice, tengo una rodilla que no me trabaja, no me sirve. Pero no, aquí Lucas, nuestro médico, nos da por certeza que el problema estaba ¿dónde? En los pies y en los tobillos. No eran las caderas, no eran las rodillas, no era el pelvis, no era el femur o el tibia, que son los huesos de la parte de abajo del pie. No, eran los tobillos y por consiguiente los pies. Bendito sea el Señor. No podemos decir, si fue una enfermedad que él nació con ella, no podemos decir necesariamente lo que era. Podemos especular, pero no es necesario especular, porque lo que aquí Lucas nos está diciendo es que había una enfermedad física que le impedía que este hombre pusiera fuerza sobre sus tobillos y no podía levantarse. Quién sabe, tenía que arrastrarse. Si no lo levantaban, él tenía que arrastrarse. Bendito sea el Señor. Y hay momentos, amados, en que Jesús mismo sanó a la gente meramente con su palabra. A otros tuvo que tocarlos. A otros tuvo que ponerle encima saliva como un ungüento. Pero ¿qué pasa? Aquí Pedro es guiado por el Espíritu Santo de que le ponga la mano, que le tome la mano derecha. Porque Dios actúa de diferentes maneras. Este varón, quién sabe, necesitaba ese contacto físico, un toque personal para reforzar su fe. Alguien que lo ayudara a levantarse, pero dice que cuando Pedro pone su mano y lo levanta, para él levantarse y levantarlo significa que ya sus tobillos estaban sanos. Y lo que Pedro estaba haciendo era demostrando lo que ya había ocurrido. Al levantarse entonces, que los que están afuera pueden ver que ya sus tobillos y sus piernas se afirman, pero ya había sido tocado él por el poder de Dios, meramente con las palabras que le había dicho Pedro: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Bendito sea el Señor. Estamos hablando aquí del poder del Espíritu Santo en los creyentes. Bendito sea el Señor.
Aquí ese don de fe que tenía Pedro fue ejercitado. Y al tomar la mano derecha de este varón también ayudó a este hombre a creer en lo que ya Dios había hecho. Bendito sea el Señor. La flojera de sus pies y de sus tobillos había desaparecido. Y era necesario que él se levantara para demostrarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermana, léame el verso 8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y el 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. En este verso 8 aparece 2 veces la palabra saltar. Amén. 2 veces aparece la palabra saltando. Es decir, el saltar acabó con toda duda de aquellos que estaban alrededor que no había sido sano. Porque puso en acción la parte de su cuerpo que hasta ahora había estado rota. Si hubiera sido una mano, pues entonces empieza a ejercitar la mano. Pero como eran sus tobillos y sus pies, lo que él podía demostrar es que ya estaban sanos, brincando, saltando. Fíjense, nunca este hombre había podido saltar. Nunca este hombre sabía lo que era brincar. Aún menos andar. Pero cuando se le da la oportunidad de andar, no anda como usted y yo, pasito a pasito, sino que ahora se goza. Ahora quiere demostrarle mucho lo que Dios ha hecho por él. Y empieza a saltar, amados. Yo no sé si usted puede imaginar eso. Un hombre que ha estado toda su vida paralítico, cojo, ahora se levanta y desde que se levanta empieza a brincar. Entró al templo brincando. Entró al templo alabando a Dios. Bendito sea el Señor. En este momento, la iglesia que estaba en Jerusalén mayormente era compuesta de judíos mesiánicos. Judíos que habían aceptado a Cristo. Y ya en el primer sermón, Pedro le había ofrecido a Israel el reino de Cristo nuevamente, cuando le dice, para ustedes es esta promesa. Y le dice cómo ustedes vinieron y rechazaron al justo, al santo, pero lo hicieron, ¿qué? Sin saber lo que estaban haciendo. Era el propósito de Jesús que los judíos fueran los portavoces del evangelio a todo el mundo. Por eso es que aunque se le había ofrecido anteriormente y lo rechazaron, ahora se le vuelve a ofrecer otra vez. Por eso es que todas estas cosas están ocurriendo aquí ante la vista de todo el pueblo, de todos los judíos que están en Jerusalén. Bendito sea el Señor. Y el reino de Dios, el reino de Cristo, vendría a ser identificado por ciertas cosas. Ciertas profecías que ya existían, las cuales los judíos conocían. Si va conmigo a Malaquías 4:2, dice, mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Esa palabra salvación también demuestra salud, sanidad. Y dice, y saldréis y saltaréis como becerritos en la manada. Otra cosa por la cual sería identificado sería por ese saltar. Fíjense en lo que dice en Isaías 35:6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Bendito sea el Señor. Qué precioso. Aquí el saltar de este hombre estaba ¿qué? Llenando, cumpliendo las profecías que ya habían sido escritas de que el reino de Dios había llegado. Y a estos judíos se le estaba presentando, dándole otra oportunidad de venir a entrar a ese reino.
Qué precioso que cuando se levantó, mis amados, donde primero fue al templo. No dijo, bueno, me voy a ver a mi familia, me voy a ir de compra, me voy a ir a ver los paisajes que siempre he querido ver. Quiero ir a darme una vueltecita alrededor de la ciudad. Me han contado tanto. No, eso es otro mensaje, que por ahí podemos entrar y predicar una hora. ¿Qué hacer cuando Cristo nos toca y nos sana? Cuando aceptamos a Cristo, nuestra misión primordial es seguir a Jesús. Ir a su templo. Reunirnos. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bendito sea el Señor. Pero hoy en día muchos a veces luego de ser sanados, lo menos que hacen es entrar al templo a darle gracias a Dios. Sino que se tornan a los placeres mundanos. Se tornan a embriagarse. Se tornan a placeres que una vez quisieron hacer y no podían. Bendito sea el Señor. Por eso es que Jesús a menudo le decía a los que sanaba, vete y no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Bendito sea Jesús. Este cojo brincó, saltó, y más adelante nos vamos a ver que agajó a Juan por una mano, agajó a Pedro por otro y dijo, vamos para la iglesia. Ustedes van conmigo, porque yo estoy alegre y contento y ustedes han sido los benefactores de esta sanidad. Y yo quiero unirme a ustedes, bendito sea el nombre del Señor. Oh, amados, amigos, Cristo ha hecho algo por usted. Hizo algo por usted y usted se olvidó de Jesús. Está jugando usted a iglesias que cuando tiene una necesidad entonces que se acerca y cuando la necesidad es llena entonces se aparta. No, aprendamos de este cojo. Fue sanado y se quedó en el templo alabando a Dios. Entró alabando a Jesús, no a los apóstoles, no. Saltaba dando evidencia de que sus tobillos y sus pies estaban fuertes. Oh, amados, y como yo le dije, eran las 3 de la tarde. El templo estaba lleno de devotos. El templo estaba lleno de muchos judíos. ¡Qué mejor oportunidad para presentar este milagro! ¡Qué gran oportunidad para este cojo que aunque todavía no conocía todo del Señor, era un testimonio vivo de lo que Cristo hace! Este es el primer testimonio que da este cojo. Meramente con el saltar y alabar a Dios. Porque dice ahí, andando y saltando y alabando a Dios. Él no sabía de muchas palabras para predicar, pero en su alabanza cautivó el escenario, cautivó las mentes y los corazones de aquellos que estaban allí. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Qué ha hecho por usted, mi amado Jesús? ¿Qué ha hecho por usted, mi amado Jesús? Si ha hecho algo Jesús, ¿por qué estamos callados? ¿Por qué no mencionamos la grandeza de Jesús? Porque a veces hay que implorar que tomemos una parte en la iglesia cuando el Señor ha hecho tanto por nosotros. No es necesidad de que se nos esté llamando, implorando, por favor, quiero una parte hoy. No, es que nosotros, por lo mucho que el Señor ha hecho por todos estos años, digamos, yo quiero decir algo de mi Cristo. Amén. Si fuera así la iglesia hoy en día, oh, qué gran bendición hubiera. Pero hoy en día a veces las iglesias que están implorándole a la gente que tome una parte, que hable de Jesús. Se cohíben, tienen miedo, ponen cuanta mil excusas. ¿Usted cree que Jesús se alegra de eso? ¿O es que Jesús no ha hecho nada por usted? Meramente que usted se haya levantado hoy con vida y esté respirando y no esté 6 pies debajo de la tierra, es oportunidad para darle gracias a Dios. Es buena actividad que vayamos al templo. Es buena actividad que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho. Aprendamos de este cojo.
aprendamos de este lisiado de tobillos. Hermana, léame el verso 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Amén. Usted ve, todo el pueblo, no solamente los que estaban dentro del templo, los devotos, los que estaban orando o estaban ahí para el sacrificio, sino todo el pueblo, aún los que se desbordaban afuera en las calles. Todos que lo habían reconocido. Porque cuánto tiempo estuvo este varón ahí que lo llevaban por la mañana y le recogían por la tarde. ¿Ah? Todo el pueblo lo reconocía. Sí, ese es fulano. Ese es el cojo del pueblo. Ese es el mendigo de la ciudad. Bendito sea el Señor. ¿Ah? ¿Usted ve? Lo reconocían. Porque aunque este varón no había tenido una Biblia, su testimonio hablaba mucho más que eso, bendito sea el Señor. ¿Ah? Gracias a Dios que el hermano Lucas incorporó ese milagro en esta gran historia, en esta gran palabra del Señor. ¿Ah? Porque no hay excusa. Hay muchos que aunque tienen la Biblia desconocen de este milagro del Señor. Pero no debe de ser así. Teófilo lo creyó. Teófilo, su fe creció en el Señor. Mientras yo pienso, él leyendo esto, dice verdaderamente que Jesús es el Señor. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Este hombre lo que nos buscaba era dinero y monedas y vino a recibir algo mucho, mucho mejor. Bendito sea el Señor. Amado, usted no limite lo que Dios le pueda dar. A veces pensamos que es algo imposible para el Señor hacer ciertas cosas y nos limitamos o le pedimos solamente lo más bajito. ¿Ah? Pero no, el Señor nos puede dar más de lo que nosotros pedimos, bendito sea Jesús. Más de lo que nosotros estamos pensando. ¿Ah? Aquí esta gente pensaban, toda esta gente, ¿por qué se maravillaron? ¿Y por qué estaban asombrados? Primeramente porque pensaban que era imposible que este cojo, que llevaba tanto tiempo sentado allí, recostado allí, fuera sano. Ellos pensaban que comparado a todas las cosas que habían ocurrido en Jerusalén en los últimos 50 días, es decir, la crucifixión de Jesús, su resurrección, su ascenso al cielo, el advenimiento del Espíritu Santo, todas esas cosas, al parecer ellos pensaban que era la cúspide, era lo más alto, era lo más que se podía esperar. ¿Ah? Pensaban muchos de ellos que ya los milagros se habían acabado. Jesús se fue, se acabaron los milagros. De tal manera que Jesús ha dicho, yo no he terminado. Yo solamente me he cambiado de lugar, yo subí al cielo, pero yo he mandado mi espíritu que habita en estos varones y en mis seguidores, y estos harán señales mayores que las que yo hice. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Fíjense, mis amados, el reino finalmente había llegado y ellos estaban asombrados. ¿Qué significa todo esto? Bendito sea el Señor. Hermana, léame el verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Amén. Nuevamente, nuestro Señor Jesús se las sabe todas. Fíjense. Todo esto de la sanidad del paralítico era con el propósito que leemos ahí en el verso 11.
era porque Jesús quería traer a toda esta gente que se acercaran al pórtico, a un lugar en el templo que era alto, para que oyeran un mensaje. Fíjate cómo es que el Señor brega con todas las cosas. Le hace bien a un hombre paralítico, pero Él quiere hacerle bien a muchos más. Él quiere salvar a miles. Y más adelante vamos a oír y a recordar que fueron 5,000 los que se salvaron. Es decir, que la multitud que se acopla en este lugar ahora es aún más grande que la que se acopló cuando descendió el Espíritu Santo. Porque allá se convirtieron 3,000. El meramente que aquí se haya convertido 5,000 significa que hay una multitud mayor. Y yo no voy a decir que todos los que oyeron se convirtieron. Si vamos a ser conservativos, diríamos que habían 3 veces más que los que se convirtieron. Pero fue una gran pesca que iba a tener nuestro Señor Jesús. Amén. Fíjense, dice que cuando salieron del templo, salió el que antes había sido cojo, todavía agarrado de Pedro y Juan. Y salió al pórtico, a un lugar, a un balcón, por así decirlo, grande, donde todo el pueblo lo podía ver y todo el mundo estaba atónito. Y dice todo el pueblo concurrió, se dio cita para ver lo que estaba pasando. Fíjese, precioso es el Señor. Me pregunto yo, y alguna vez, no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué este ex cojo, ex paralítico agarró a los apóstoles? ¿Por qué le dijo, ustedes no se me van de mi lado? ¿Por qué? Usted puede especular y no hay ningún problema ni pecado en especular. Pero yo pude compilar ciertas razones que personalmente yo creo por qué este ex cojo se agarró de Pedro y Juan. En primer lugar, porque los identificaba a ellos como sus benefactores, como aquellos que le habían hecho bien, como aquellos que le habían ayudado. ¿Cuánta gente pasaron por aquella puerta la hermosa? Algunos le daban, pero al dar era porque querían hacerlo públicamente, como los publicanos y los fariseos. Para que todo el mundo te dijera, mira, ese Grajales que mucho ayuda, que mucho da. Ese es el hombre. A ese hay que ponerle un banco en la iglesia con el nombre de él, Grajales. Porque así hay muchos que buscan lugares especiales por lo que dan. Se toque trompeta, dijo Jesús. No sea como los que vienen buscando que se toque trompeta. Cuando tú das algo, darlo en privado. Cuando tú vayas a hacer algo, no toque trompeta ni tambor ni haga mucho ruido. Hazlo y que nadie más lo sepa, para que así tu Padre Celestial te recompense en público. Bendito sea el Señor. Amén. Fíjense, quería identificarse con sus benefactores. Amén. También creo yo que es porque en ese momento él decidió seguir a Jesús y quiso dar indicio de que era ahora un discípulo de Cristo. Amén. Porque cuando venimos al Señor, hermano y amigo, debemos de públicamente, ¿qué? Demostrarlo. No podemos ser cristianos de closets, ni cristianos solamente en mi casa. No quiero que me vean aquellos que me conocían antes, que vayan a decir no. Cuando venimos al Señor, amigo, estamos agradecidos y queremos hacerlo públicamente. Somos discípulos de Jesús. Por eso es que cuando al final de todas las clases le decimos que vaya a una iglesia y allí públicamente diga lo que Cristo ha hecho por usted. Allí públicamente se deje conocer a los hermanos que Cristo los salvó. Bendito sea el Señor. Ese es el patrón bíblico. Por eso es que este hombre no dudó ni se avergonzó de estar junto con estos galileos. Bendito sea Jesús.
Era una demostración pública de haber aceptado a Jesucristo. Porque en el momento que fue sanado, en ese mismo momento, recibió al Señor. Porque nadie puede alabar a Jesús si el Espíritu de Dios no está en él. Y este varón, desde el momento que fue sano, dice que entró a la iglesia, ¿qué? Alabando a Dios. Amén. ¿Por qué estaba allí? Porque prometía seguir en el camino de Jesús. Esto no fue algo de que me sanaste y ahora me voy y hago lo que quiero. No, yo quiero que mi vida esté ligada al servicio de Cristo y a su iglesia. Yo quiero estar congregado donde estos hombres se congregan. Yo quiero ir al templo continuamente todos mis días. Amén. Yo prometo seguir el camino de Jesús. Amén. Fíjense. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y luego al gentil. Amén. Si antes él se abochornaba de estar cojo, ahora como cristiano no se va a abochornar. Ahora va a demostrar públicamente lo que Cristo ha hecho por él. ¿Por qué estaba allí con ellos? Porque quería desde el principio empezar a dar testimonio de sanidad. Su vida pública, el meramente de que andaba y estaba fortalecido en sus pies, era testimonio irrefutable y vivo de que Cristo lo había sanado. Bendito sea el Señor. ¿Ah? ¿Por qué estaba allí con los apóstoles? Porque el mero hecho de que él estaba allí fue lo que atrajo a toda aquella gente. Fíjense, como Dios lo usó a este hombre como un imán. Porque dice ahí, mira, todo el pueblo concurrió. Concurrió porque el ex paralítico estaba ahora allí parado. ¿Está dejando usted que Dios use su vida para beneficio y salvación de otros? Pensemos bien. ¿Están algunas almas viniendo a Jesús por mi testimonio, por lo que yo soy, por lo que yo digo, lo que yo hablo? ¿Ah? Aunque este hombre no tenía mucho que hablar y mucho que decir, solamente alababa a Dios, pero su presencia allí fue usada para atraer todas gentes al pórtico, al templo de Salomón. Bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame el verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Amén. Fíjense, qué precioso, qué humildad hay en el siervo del Señor, que nunca busca, el verdadero siervo del Señor nunca busca elogios para él. Y cuando se los tratan de dar, públicamente los rechaza y le dice, no, toda la gloria y la honra va para el Señor. Si el Señor nos usa en lo que sea que nos use, y se acerca alguna persona y nos dice, lo que usted dijo me tocó, como usted habló hoy, nunca había oído, démosle toda la gloria al Señor. No somos nosotros somos siervos inútiles. Aquí Pedro, como tenía una guianza del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le demostraba todo, el Espíritu Santo le dejó conocer a Pedro que toda la gente los estaban mirando a ellos y pensaban en sus corazones que eran ellos quienes habían hecho el milagro. Mira lo que te dice. ¿Por qué se nos están quedando mirando a nosotros? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si fuéramos nosotros los que hicimos esto. ¿Te ves? Ahí el Espíritu Santo está declarándole a Pedro lo que está en el corazón de todos aquellos que están allí reunidos. Qué precioso cuando Dios revela al líder, ¿verdad? Lo que hay. Cuando Dios revela a sus siervos lo que están pensando. Para poder dirigir el mensaje. Para poder dirigir la palabra del Señor
a llenar y a corregir eso que está ahí, bendito sea el Señor. Porque no es de esperarse que a través del ministerio de los apóstoles mucha gente llegaron a pensar, mis amados, que ellos eran dioses. ¿Usted sabe eso? Allí en Hechos capítulo 14, del verso 8 al 13, dice que Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, allá en Listra, sanaron a un paralítico. Y cuando lo sanaron, la gente, al ver esto, empezaron a cambiarle el nombre. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio. Dioses de Olimpo han bajado. Y empezaron a cantarle y a poner guirnalda y a poner un montón de cosas y a ofrecerle pleitesía. Bendito sea el Señor. Pero Pablo fue rápido en decir, no somos nosotros. Este Jesús de Nazaret el que ha hecho. Pedro fue rápido en dirigir toda la alabanza, no a ellos, sino ¿a quién? A Jesús. Toda gloria y honor es de Cristo. Amén. Y ese debe ser el ejemplo para todos nosotros los siervos del Señor. Debemos de rechazar todo lo que quiere ensalzarnos a nosotros. Y aquellos que buscan su propia gloria deben de tener mucho cuidado. Porque el que siempre está buscando su propia gloria y que le adoren y que lo veneren es Satanás. Satanás es el único que siempre ha querido que sea a él. Y cuando ese espíritu del enemigo entra en los corazones de los hombres, aun aquellos que una vez el Señor usó, pueden entrar en grandes peligros pensando que son ellos los que están haciendo las cosas. Bendito Señor. Pedro aquí se dirige a los israelitas, varones israelitas, porque aquí el mensaje y la segunda oportunidad de venir a ser embajadores y miembros del reino de Dios, del reino del Mesías, de Jesús, es primeramente para los israelitas. Era el plan de Dios darle otra oportunidad para que estos ahora vinieran a llevar el evangelio de Jesús a toda la raza humana. Amén. A toda la raza humana. Ellos, los judíos, en este momento eran los que, por así decirlo, componían la iglesia madre allá en Jerusalén. El evangelio todavía no había llegado a Roma. El evangelio todavía no había llegado a diferentes lugares, como Jesús dijo. El evangelio estaba ahora concentrado allí. Y allí Jesús quería formar un grupo de judíos que habían creído en él para que se tornaran, ¿verdad?, a predicar el evangelio a todo ser viviente. Y por lo tanto Pedro ahora aprovecha esta oportunidad, una audiencia aún mayor que la que tuvo primero, para entrar de inmediato a su mensaje. Bendito sea el Señor. Y él empieza dirigiendo su atención a las escrituras del Antiguo Testamento. Yo no voy a tocar en todo el mensaje porque eso usted puede leerlo en ese capítulo 3. Pero él empieza dirigiendo su atención a las escrituras del Antiguo Testamento. Él dice que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, su Dios, hablándole a los judíos, este Jesús es su Hijo. Y este Jesús ha sido glorificado en esta sanidad. Ha sido Dios Padre, ha sido Dios Jesucristo, ha sido Dios Espíritu Santo quien ha hecho esta sanidad preciosa. Bendito sea el Señor. Sigue diciéndole, ustedes entregaron y negaron a Jesús ante Pilato. Cuando Pilato quiso ponerlo en libertad, ustedes se opusieron y así mataron al autor de la vida, al santo, al justo.
pero Dios lo ha levantado de entre los muertos. Nosotros, todos los que estamos aquí, todos sus apóstoles, todos los 120, muchos de ustedes que están en audiencia han sido testigos de esa resurrección. Ustedes lo vieron, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿saben qué? Ustedes actuaron en ignorancia. Y ahora les es otorgada otra oportunidad de entrar al reino de Dios y venir a ser heraldos, embajadores del Evangelio de Cristo al mundo. Qué precioso, qué oportunidad nos ha dado Dios a nosotros. Sabemos que los judíos volvieron a rechazar esa segunda oportunidad. Sí. Y por lo tanto Jesús entonces usaría ¿a quiénes? A los gentiles. Para que viniéramos a ser pregoneros de este evangelio a toda la humanidad. Y estamos agradecidos que nos dio esa oportunidad. Amamos a nuestros hermanos judíos. Los amamos. Porque sabemos que el Señor dará otra oportunidad a ellos. Pero estamos agradecidos que Él nos usa a nosotros para presentar este mensaje. Durante la gran tribulación van a haber 144,000 sellados que serán embajadores de Cristo. Se les llama vírgenes. Y esos judíos evangelizarán el mundo. El plan de Dios no es que lo ha rechazado, sino que Dios en medio de esto nos usa a nosotros, pero Él todavía usará a su pueblo Israel. Bendito sea el Señor. Hermana, termine el verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amén. Aquí sigue Pedro diciendo, no fuimos nosotros. No fui yo ni fue Juan. Fue Jesús de Nazaret. Él usó la fe que hay en nosotros, porque Él mismo nos ha dado la fe. Amén. Y en cierto sentido le ha dado fe a este hombre también, pero todo esto proviene de parte de Jesús. Amén. Era necesario que ustedes estuvieran presentes para ver esto, porque Dios es el mismo. Dios ahora está dispuesto a hacer un milagro mayor que levantar a un cojo. El milagro mayor es la salvación de su alma, mi amado, mi amigo. El milagro mayor que puede hacer Jesús es salvar un alma, limpiar un corazón, arrebatarle al enemigo y al infierno un alma y llevarlo al cielo. Bendito sea Jesús. No fue Pedro, sino fue Jesús, que estaba presente a través de su Espíritu Santo, el que lo sanó. Aun cuando a aquella gente no veían a Jesús, Jesús andaba entre medio de ellos a través de su Espíritu. Y Jesús anda entre medio de su pueblo, de su iglesia, a través de la presencia de su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Aquella sanidad fue completa. No era que este hombre iba nuevamente a quedar paralítico o cojo, fue completa. Y usted ve la importancia de la fe. Por la fe en su nombre le ha dado completa sanidad en presencia de todos vosotros. Porque usted ve, la fe es mucho más que tener buenas intenciones. Porque puede haber buenas intenciones y buenos deseos, pero la fe es mucho más que eso. La fe es confiar mucho más que nuestros propios talentos o dones que el Señor nos ha dado. La fe es confiar mucho más que nuestros recursos materiales, porque tenemos para poder cumplir con los gastos o lo que necesite. La fe es mucho más que confiar en mi reputación. No, no es la reputación mía.
es la reputación de Dios, de Jesús. Y Jesús nunca ha perdido un caso. Jesús siempre ha salido victorioso. La fe es mucho más que confiar en el trabajo que yo hago o en mi propia inteligencia o cómo duro hago las cosas. No, la fe es mucho más que eso. Amados, y luego de este mensaje que podemos seguir leyendo en ese capítulo, dice que cuando se hizo aquella invitación para aceptar a Jesús, 5,000 almas. Ya habían 3,120 cristianos en la congregación que iba creciendo. Y ahora se le añaden 5,000 en 2 mensajes. ¿Ah? La iglesia ya iba camino en crecimiento, porque el poder del Espíritu Santo habitaba en los creyentes. Por eso era tan importante que el Espíritu Santo llegara primero. Sin el Espíritu Santo no llegar, este crecimiento no ocurre. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, tenemos convicción, tenemos fe que el Señor seguirá añadiendo a su iglesia los que van a ser salvos. Bendito sea el Señor. Por eso es que le hablamos hoy en día a usted. ¿Ah? Esta sería una pesca milagrosa. La pesca milagrosa, cuando Jesús llamó a Pedro y a vosotros le dijo, los haré pescadores de hombres. Fíjense qué gran red echó Pedro y agarró 5,000. Y esa red la tenemos nosotros también. El evangelio de Cristo es aquella red que tiramos, porque no sabemos quién está lejos o cerca, que al oír esta palabra diga, sí, yo quiero al Señor. En la próxima lección, amigo, queremos que usted ya se una a nosotros como un cristiano, como un salvado. Porque vamos a hablar acerca de la oposición que vendrá a la iglesia de los legalistas judíos. Aquellos que no se convirtieron, entonces empezaron a hacer la guerra. Pero el Señor siempre va hacia adelante. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Gracias por su atención prestada. Esperamos que se hayan gozado como nosotros nos hemos gozado presentándola. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer 2 oraciones. La primera oración es para la iglesia, para que el Espíritu Santo de Dios continúe empoderando a los cristianos. Padre, en esta hora venimos ante ti. Hemos hablado su palabra, hemos enseñado su palabra. Hemos sentido, Señor, la valentía, el denuedo, el poder de su Espíritu cuando hablamos su palabra, porque su palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Señor. No nos avergonzamos de ello. Lo hablamos claramente. Mira, Dios mío, tu pueblo que ha oído su palabra, tu pueblo que muchos a veces están durmiendo, están descansando, pensando, Señor, que usted ya no viene, pensando que ya todavía falta mucho tiempo, pero su venida está a la puerta, Señor. No podemos estar, Dios mío, bajando la guardia. No podemos estar, Dios eterno, olvidándonos de lo que usted nos ha dicho. Oh, Señor, yo clamo a ti, para que tu Espíritu Santo empodere a cada uno de mis hermanos, levante los ánimos, quite la pereza, quite, Dios eterno, toda angustia, todo dolor, Señor, nos ayude a seguir hacia adelante. Dios mío, que no dejemos de congregarnos como usted así nos ha dicho, Señor. Toca los corazones. Los que están enfermos, sánalos. Los que necesitan un toque del Espíritu, tócalos. Los que necesitan, Dios eterno, levantamiento espiritual, hazlo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis amados. Y ahora vamos a hacer una oración por aquellos que yo sé que han oído la palabra. Amigo, usted ha oído la palabra y le hemos dicho hoy del comienzo de la iglesia cómo Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y Él le hace una invitación especial a usted hoy. Usted puede que sea el cojo que está sentado a la puerta de la hermosa, viviendo de limosna, viviendo de lo que le dan la gente de día a día. Así nadie puede vivir. Cristo está dispuesto a cambiar su vida.
para que no seamos mendigos espiritualmente, sino que tengamos todas las riquezas de Jesús con nosotros. Por lo tanto, no le diga que no al Señor. Hoy decídase por Él. Atrévase. Dígale al enemigo que ya no tiene más potestad contra usted. Y ahí levante su mano y haga esta oración de fe y de arrepentimiento. Padre, yo vengo a ti en esta hora. Yo vengo reconociendo, Señor, que he pecado contra ti. He oído su palabra y me he, Dios eterno, estremecido. Porque he visto, Señor, mi flaqueza. He visto mi ignorancia. He visto mi inhabilidad de poder salvarme y poder salir hacia adelante con mis propios esfuerzos. Señor, yo soy ese cojo que necesito que usted me toque. Toque, Dios mío, mi vida. Que fortalezca mis piernas. Fortalezca, Dios mío, mi vida espiritual para yo levantarme, Dios eterno, y alabar su nombre. Yo te pido, Padre, que borre todos mis pecados. Échalos a lo profundo de la mar. Lávame en tu sangre preciosa, Jesús. Padre, escribe mi nombre en ese libro de la vida que tienes en el cielo. Manda tu Espíritu Santo que more, me llene y me guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor. Ayúdame, Dios mío. Yo me comprometo de hoy en adelante a servirle el resto de mis días. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amigo, usted ha hecho una oración preciosa, el Señor la ha oído y usted es salvo. Amén. Le pedimos 3 cositas. Número 1, que busque un lugar donde reunirse. Amén. Tal como este cojo se levantó, rápido corrió a dar las buenas nuevas y alabar a Dios en su templo. Busque una iglesia donde sea Cristo quien se predique. Amén. Donde el punto central sea Jesús. Cuando nos enfocamos en Jesús, todo marcha bien. Cuando nos enfocamos en Jesús y amamos a Jesús, somos ahora parte de su iglesia. Amén. Si no tiene un lugar al cual ir o no conoce de una iglesia local, pues miren, nosotros estamos localizados, la Iglesia Cristiana Natanael, en el 166 de la Holden Street, aquí en la ciudad de Worcester. Estamos ahí, nos congregamos cada otro martes, los viernes también, todos los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Le hacemos una invitación, venga, alabe al Señor, déjenos saber, yo me salvé oyendo una clase. Yo estoy aquí para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho por mí. Queremos nosotros conocerlos y usted nos conozca. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla, ahí usted puede llamar con seguridad que le diremos cuáles son los días de culto. Amén. Segundo, busque una Biblia, la palabra del Señor. Amén. Donde usted podrá leer de los milagros que hizo Jesús. No solamente cuando estaba aquí en la tierra, sino los que continuó haciendo cuando fue al cielo, pero sus apóstoles aquí hacían la obra de Jesús. Amén. Tercero, saque tiempo para orar, para dirigirse a Dios. Amén. Él quiere oír de usted. Dios no es un Dios egoísta que salva y se olvida de sus hijos. Él quiere que sus hijos se acerquen a Él todos los días y le digan, Padre mío, estoy aquí, vengo dándote gracias, quiero que me oigas, quiero oír su voz. Amén. Así que haga esas 3 cosas y yo le aseguro que usted va a permanecer firme en el Señor. Amén. Y ahora vamos a ser despedidos. Vamos primeramente a pedir a la hermana Olga, nuestra oradora, que hable y le diga 2 o 3 palabras a los hermanos. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Que pasen todos unas buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Y ahora el hermano Hugo Fernando. Dios les bendiga, hermanos. Bendecidos somos todos por haber escuchado la palabra de Dios y este hermoso mensaje. Dios me les bendiga. Amén. Gracias a Dios por nuestro hermano Hugo, que nos está ayudando fielmente en el técnico de estas presentaciones. Y ahora nuestro hermano pastor, hermano Hugo Cárdenas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo Jesús. Mis amigos, mi familia. Dios bendiga toda su casa. Amén. Gracias a Dios por todo. Y este es el hermano Benji Grajales. Ahora vamos a despedirnos terminando con la
exhortación que nos da el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 22, donde dice, el que no ama a Cristo es anatema, es rechazado, es maldito, no tiene parte. Pero nosotros amamos a Jesús. Y usted que ha venido a Cristo, ama a Jesús. Amén. Y por lo tanto, los que amamos a Jesús, podemos decir la palabra Maranata. Cristo, ven pronto. Dios me les bendiga, mis amados.